Mini proyecto de mecánica estática. Estudiantes: Jennifer Arias, Raquel Carvajal y Luis Felipe Camacho. Profesor: Marco Aguilar Rojas. Para este microproyecto se construyó una maqueta donde se aplicaron 3 vectores tridimensionales. Se construyó esta maqueta que representa una fuerza AB, otra fuerza AC y una fuerza AD. Estas 3 fuerzas sostienen esta botella de agua de 1000 mililitros. Para el primer caso se utilizaron coordenadas para encontrar el valor de las fuerzas establecidas entre los puntos B, C y D con respecto de A. Esto se realiza con las siguientes medidas indicadas en el diagrama de cuerpo libre. Primeramente calcularemos los vectores unitarios. Para el vector AD se deben restar los componentes D menos los componentes de A. Realizando estas restas se obtendría 0,145 en I más 0,05 en K. Luego de esto sacaremos la magnitud de este vector. Esto se hace con la raíz cuadrada de la suma de los vectores en I, J y K, como se muestra en la imagen, y obtendríamos 0,945 en I y 0,326 en K. Este mismo procedimiento se realiza para AB y AC, pero con sus respectivas coordenadas. Es importante recalcar que para AD no tenemos componente en J porque este es 0. Una vez que se obtienen los vectores unitarios, procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en Z. Todas igualan a 0 debido a que se encuentran en equilibrio. Esto con el fin de separar las fuerzas y obtener solo una variable, y así poder sustituir en la próxima ecuación. En nuestros cálculos escogimos primero la sumatoria de FY para hacer el despeje. De esto sacamos que la fuerza de AC es igual a la fuerza de AD. Y lo mismo hicimos para la sumatoria de F de X. Decidimos dejar todo en términos de las fuerzas AB. Una vez que tenemos todo en términos de FAB, decidimos sustituir en las sumatorias de FZ, dándonos como resultado que las fuerzas AB es igual a 5 newtons. Así, de esta forma, logramos obtener la fuerza de AC, que va a ser también 5 newtons, y la fuerza de AD, que va a ser 5,45 newtons. Para la determinación de S, usamos la fórmula de la fuerza, que es igual a la constante de resorte por la S, que es la que queremos encontrar. Entonces, hacemos el despeje y tenemos que K es igual a 2 newtons entre metros, y con la fuerza que ya habíamos sacado anteriormente, despejamos y sustituimos y obtenemos que S es igual a 2,5 metros. Ejercicio de equilibrio de fuerzas en 3 dimensiones. El ejercicio nos da lo siguiente: tenemos 3 cables de los cuales guinda un objeto de 1000 mililitros. El ejercicio nos pide calcular cada una de las tensiones de los 3 cables. Al primer cable le pusimos FD. Es importante decir que todos estos cables salen de un punto de origen, que sería el punto A. Entonces, en el caso de FD, ya nos dan los puntos en el plano. Nos dice que tiene 0,145 en X. En el eje Y va a tener 0. Y en el eje Z va a tener 0,05. En los ejes FB y FC nos dan los ángulos. Tenemos que cada uno tiene un ángulo de 30 grados con respecto al eje X negativo, y FB tiene un ángulo de 60 con respecto al eje Z, y el FC tiene un ángulo de 120 con respecto al eje Z. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar los componentes de cada tensión en los 3 diferentes ejes. Después de esto tenemos que hacer la sumatoria en el eje X, sumatoria en el eje Y y sumatoria en el eje Z, para con esto poder despejar las tensiones, que es lo que nos pide el ejercicio.
Ok, iniciamos primeramente con FD. Como ya nos dan los puntos, lo que tenemos que hacer es dividir cada punto que nos dan entre la suma de todos los puntos, elevarlo a la 2 y meterlo en raíz cuadrada. Entonces tenemos que en el eje X es de 0,145. Esto dividido entre 0,145 a la 2 más 0,05 a la 2. Esto nos da que FD en el eje X es de 0,945. En el eje Y es 0, entonces no hay necesidad de hacerlo. Y nos vamos al eje Z, donde es 0,05 dividido entre la raíz cuadrada de 0,145 a la 2 más 0,05 a la 2, lo cual nos da FD 0,326 en el eje Z. Después continuamos con el eje con la tensión FB. Para sacar cada una de sus magnitudes tenemos que con respecto al eje X, FB se encuentra en el eje X negativo. Entonces por esa razón sería menos FB coseno del ángulo, que sería 30. Utilizamos coseno porque estamos determinando en la parte adyacente, que sería el eje X, y va negativo porque es el eje X negativo. Después seguimos con el eje Y, que también FB se encuentra en la parte negativa del eje Y, entonces sería menos FB seno de 30, porque en este caso necesitamos saber el opuesto del ángulo. Y finalmente sería más FB coseno de 60. Esto sería con respecto al eje Z. Después con el eje FC es muy parecido al FB. Tenemos que en el eje X es menos FC coseno de 30, ya que estamos en el eje X negativo, más FC, este es positivo, porque el FC sí se encuentra en la parte positiva del eje Y, y sería igual sen de 30 porque ocupamos el opuesto al ángulo. Y por último estaría lo que es el eje Z, que tiene un ángulo de 120 a partir de la fuerza FC, la tensión FC, hasta el eje Z. Entonces sería FC coseno de 120. También no hay que olvidarnos del objeto que se encuentra guindando en estas tres tensiones, que sería 1000 mililitros, lo cual equivale a un litro a un kilogramo, y con el kilogramo, como lo que necesitamos es fuerza, multiplicamos 1 kilogramo por 9,81, que sería 9,81, y como se encuentra hacia abajo en el eje Z sería menos 9,81. Una vez que ya tenemos todos los componentes de cada tensión en X, Y y Z, lo que sigue es hacer una serie de ecuaciones para despejar estas tensiones, pero esto lo hacemos igualando la sumatoria de cada eje a 0. Entonces decimos la sumatoria de X es igual a 0, entonces sería FD 0,945 menos FB coseno de 30 menos FC coseno de 30, todo esto igualado a 0. Ya tenemos la ecuación con respecto a las magnitudes en X. Ahora vamos con respecto a Y. En Y va a ser más corto y más fácil porque tenemos que en el punto FD no existía magnitud en el eje Y, entonces vamos a tener solo dos incógnitas, que serían menos FB seno de 30 más FC seno de 30. Esto igual a 0. Esta ecuación la podemos resolver de una vez, ya que es una ecuación sencilla, que sería FB es igual a FC seno de 30 entre seno de 30, lo cual nos da que FB va a ser igual a FC. Con esto nos facilita un montón la resolución del problema. Continuamos con lo que es la sumatoria con respecto al eje Z, que sería la sumatoria en Z va a ser igual a 0, donde tenemos que FD es igual a 0,326 más
FB coseno de 60 más FC coseno de 120. No hay que olvidarnos del objeto, o sea la botella que está guindando, que va a tener una fuerza de menos porque va hacia abajo en el eje Z, que sería menos 9,81. Todo esto lo igualamos a 0. Como ya en la ecuación en Y tenemos que FB es igual a FC, la siguiente ecuación más fácil de desarrollar sería la ecuación en el eje X. Entonces lo que hacemos es que decimos que FB es igual a FC. Entonces vamos a despejar FD. Entonces decimos FD 0,945 menos FB coseno de 30 menos, seguiría FC, pero como FB es igual a FC, decimos que menos FB coseno de 30 es igual a 0. Desarrollando una calculadora coseno de 30, entonces seguimos con la ecuación, que sería FD 0,945 es igual a 0,866 FB más FB 0,866. Como estaban negativos, lo que hicimos fue pasarlo al otro lado de la ecuación para poner los positivos. Ahora nada más despejamos FD, que sería 1,732 FB, ya sumando las dos cantidades en FB, y paso a dividir lo que es el 0,945. Eso nos da que FD es igual a 1,832 por FB. Ok, ya tenemos resuelta la ecuación con respecto a X y con respecto a Y. Ahora vamos a desarrollar con respecto a Z. Entonces ya sabemos cuánto es FD, que es 1,832 por FB. Entonces vamos a dejar toda la ecuación con solo una incógnita, que sería FB. Entonces sería así: 1,832 FB, que multiplica a 0,326 más FB coseno de 60 más FB coseno de 120. Esto es igual a 9,81. Ya sería en signo positivo porque lo estamos pasando al otro lado de la ecuación. Continuando, ya como tenemos todos en FB, bueno, primero hacemos la multiplicación, que sería 0,597 FB más FB 0,5 menos FB 0,5 es igual a 9,81. Con esto sumamos todos los FB, que nos da un resultado de 0,597 FB, que esto es igual a 9,81. Ya con esto despejamos FB, que FB sería igual a 9,81 dividido entre 0,597, y eso nos da igual a una fuerza de 16,43 newton. Como ya sabíamos que FB es igual a FC, entonces FC es igual a una fuerza de 16,43 newton. Y para sacar FD sería 1,832 por 16,43, que esto es igual a 30,09 o 30,1 newtons, que sería lo mismo. Ya como determinamos las fuerzas de cada tensión, entonces proseguimos a determinar la distancia en que se movió el resorte con la fuerza. Entonces esto se saca mediante la fórmula de F es igual a K por S, donde F va a ser la fuerza, K va a ser la constante que ya es dada, que es de 2 newton sobre metro, y S va a ser la distancia en que el resorte se estira, en este caso porque la tensión está sosteniendo un objeto abajo.
entonces esta S va a estar dada en metros. Entonces sabemos que el resorte se encontraba en la fuerza FB y la fuerza FB es de 16,43 newton. Entonces esto va a ser igual acá, que es de 2 multiplicado por S. Sabemos que S es igual a la longitud final menos la longitud inicial o la longitud de origen. Ya como habíamos medido la longitud del resorte, sabemos que esta longitud inicial va a ser de 0,028. Entonces tenemos que sería 2 por la longitud final menos 0,028. Después de eso nada más proseguimos a despejar la ecuación, que sería primero multiplicar 2 por LF menos 2 por menos 0,028, que sería menos 0,056. Despejando LF nos da que la longitud final es de 8,24 metros. Como lo que necesitamos es saber S, sabemos que S, que es la distancia en que se movió el resorte, va a ser igual a L final menos L inicial o L desde el punto origen, que sería 8,24 menos 0,028, lo cual nos da que el resorte se movió 8,21 metros en este ejercicio.